Buenos días, pero estén bien. Eh, Vamos a iniciar entonces con la clase. Si en algún momento se llega a ir la luz o algo por el estilo, ahí me esperan un poco porque es que se está oyendo mucho la luz por el viento, ¿verdad? Y acá también. Demasiado, demasiado viento en San Ramón. Es como que va y viene y va y viene la luz. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a ver este método. Vamos a seguir con integración numérica, que nos falta esta regla de Simpson de 3/8 y luego nos falta la de cuadratura gaussiana y estamos con el método de integración. Vamos a iniciar con este. Entonces, tenemos una función. Recuerden que en la clase pasada vimos la regla de Simpson de 1/3. Ahora vamos a ver la de 3/8. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, tenemos una función que es continua y derivable hasta grado 4. Ok, eso es importante. Y sea el intervalo de x0 a x3. Entonces noten por acá que estamos tomando ahora 4 puntos, ¿verdad? Entonces la fórmula de Simpson de 3/8 está esa que está por acá, ¿ok? Vamos a ver un grafiquito de cómo se ve esto. Pero noten que, bueno, por acá esta regla se llama 3/8 porque aquí aparece una constante de 3/8, ¿verdad? Básicamente. Esa constante surge, recuerden, de aplicar por acá este polinomio interpolante de Lagrange. Pero es bastante tedioso hacer eso, entonces vamos a dejar las deducciones para otro momento. Entonces tenemos por acá, como lo vimos con las reglas anteriores, los extremos quedan por fuera, ¿verdad? Son los valores que se suman únicamente las imágenes de los extremos. Y luego los puntos interiores, o sea que va a ser x1 y x2, se van a multiplicar ambos por 3. Vamos a ver gráficamente qué está pasando por acá. Si ustedes recuerdan, ya hemos venido analizando el método del rectángulo. El método del rectángulo, o sea, entonces el método del rectángulo lo que hacía era tomar dos puntitos y el punto medio entre ellos, uno obtenía la imagen de este, ¿verdad? El punto medio está por acá. Entonces, cuando uno tenía la imagen de esto, uno trazaba por acá una, una recta horizontal, ¿verdad? ¿No? Simplemente, de esa manera. Y entonces este era, por así decirlo, el polinomio interpolante, ¿verdad? Era simplemente una recta horizontal, ¿verdad? Este que está por acá es, por así decirlo, P sub 0 de X. ¿Ok? Luego pasamos al siguiente método que fue el del trapecio, ¿verdad? Que ahora en el del trapecio cambiaba un poco el asunto, ¿verdad? Ahora en el trapecio igual teníamos dos puntos. Teníamos por acá una función y lo que hacíamos con el trapecio pues era poner las imágenes de cada uno de esos puntos y después pues trazar acá esta expresión que no es como un rectángulo, ¿verdad? Es una especie de trapecio, solo que acá parece que no sé.
distingue bien, entonces vamos a mover esto. Vamos a moverlo. Entonces, lo que teníamos por ahí era como una especie de trapecio. Ok, entonces vean que ahora este polinomio que está por acá, por así decirlo, es p sub 1 de x. Ahora es una expresión, pues, lineal. ¿Ok? Este tramo que está por acá únicamente. Y luego avanzamos, ¿verdad? Con el de Simpson, un tercio, que Simpson un tercio, entonces lo que hacía era tomar ahora pues 3 puntos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Me da 3 puntos. Entonces obtenía las imágenes de esos 3 puntos y se trazaba una cuadrática entre ellos, ¿verdad? En la cuadrática venía, si algo por el estilo, algo así. ¿Ok? Y entonces esto lo habíamos llamado P sub 2 de x. Entonces noten que a medida que vamos aumentando, pues la cantidad de puntos va aumentando, por así decirlo, el grado del polinomio que estamos utilizando. En este caso era un punto, que es el punto medio únicamente, ¿verdad? En este caso son 2 puntos. Tenemos una función lineal y en este caso son 3 puntos, una cuadrática. Entonces, ahora con este método que vamos a ver de 3/8, ahora vamos a estar utilizando 4 puntos. Quiere decir que vamos a trazar entre cada uno de esos 4 puntos, pues una función cúbica. Se parecen algo al spline cúbico, ¿verdad? En cierta relación. Entonces, ahora sí vamos a ver, pues, a dibujar el método de Simpson de 3/8. Entonces, al igual que realizábamos los demás, simplemente dibujamos acá un plano cartesiano. Este para la expresión de la regla simple de Simpson de 3/8, ¿verdad? Entonces tenemos por acá una función, cualquiera. Vamos a tener 4 puntos, x0. Entonces, la regla simple de Simpson de 3/8 utiliza como mínimo 4 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al obtener las imágenes de estos, entonces se va a trazar por ahí una expresión, por así decirlo, cúbico, ¿verdad? Algo así es, un polinomio cúbico. Y este va a tener, pues, la expresión de
un polinomio interpolante de grado 3. ¿Ok? Y entonces, este método, por así decirlo, es uno de los más eficaces, ¿verdad? Por la razón que estamos tomando ahora 4 puntos. El método más potente es el que vamos a ver después, que es la cuadratura gaussiana, pero cuando tenemos puntos igualmente espaciados, digamos, igualmente espaciados que tenemos esta misma distancia de acá, entonces este es el método que más mejora o se aproxima a la solución original. Bueno, entonces vamos a ver ahora la regla compuesta de Simpson 3 octavos, ¿verdad? ¿Qué es esa que está por acá? Entonces, al igual que las anteriores, acá la idea es trazar muchos de estos subintervalos, ¿verdad? Vean que solo esto es un subintervalo. Trazar muchos de estos, pues, en una misma función. Pues vean que vamos a tener bastantes puntos, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá CF pertenece a la 4, ¿verdad? Que son funciones continuas y variables hasta grado 4. El valor de h lo obtenemos como en los demás casos o como en los anteriores casos. Por acá aparece la, recuerda que cuando vean una es x sub 0, ¿verdad? Para obtener los distintos valores de x sub i, pues simplemente vamos tomando el valor inicial y vamos sumando el valor de h, ¿verdad? El valor del paso. Y luego existe un mu. Este mu en este caso es parte del error, ¿verdad? De la cota del error. Está por acá. Entonces, para el cual la regla compuesta de Simpson 3 octavos ok, eso es importante, ¿verdad? Vean que en el de Simpson un tercio, el valor de n tenía que ser par. En este caso, debe ser múltiplo de 3. Eso es importante. Si no es múltiplo de 3, pues no vamos a poder aplicar este método. Tiene en parte, pues, sentido, ¿verdad? Vean que acá eh, tenemos por acá uno, 2 y 3, pues subintervalos, ¿verdad? Entonces tenemos 3 subintervalos, 4 puntos. Y con eso, pues, aplicamos el método. Si no tuviéramos 4 puntos, no podríamos aplicar este método. Podríamos aplicar quizás el de Simpson, un tercio. Entonces, la fórmula está por esta expresión que está por acá. Entonces vamos a entender un poco qué son esas fórmulas y qué va dentro de cada sumatoria. Entonces, primeramente, multiplicamos por 3 octavos multiplicado por el valor de h. Los valores extremos siempre, las imágenes de los valores extremos siempre van a quedar, recuerden, por fuera. Y luego vamos a tener dos sumatorias. La primera sumatoria son los valores de fx sub i. Y aquí colocamos los valores que no son múltiplos de 3. Eso quiere decir esto que está por acá. Los que no son múltiplos de 3 quiere decir eh, x sub 1, x sub 2, ¿verdad? Lleva x sub 1, x sub 1, x sub 2, x sub 4, ¿verdad? Porque x sub 3 es múltiplo de 3, x sub 5 y así sucesivamente, brincando de los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 están acá en esta otra sumatoria. ¿Ok? Entonces por acá vamos a colocar x sub 3, x sub 6, x sub 9 y así sucesivamente. ¿Ok? Y ese es como el patrón que sigue la fórmula. ¿Ok? Entonces, véanlo tal vez en este ejemplo que vamos a realizar. Por aquí tenemos x sub 0, x sub 1,
Ok, tenemos esto que está por acá. Entonces, son 10 puntos, ¿cierto? Como son 10 puntos, vamos a tener 9 subintervalos. Entonces, sí podemos aplicar esta regla, porque 9 es múltiplo de 3. Ahora, los valores extremos quedan siempre por fuera, ¿verdad? Y luego, dentro de la sumatoria, voy a ponerlo en los colores que están en la presentación. A ver. Ok, vamos a ver en azul. Entonces, los valores que están dentro de esta sumatoria, ¿verdad? A ver, voy a ponerlo por ahí. Los valores que están dentro de esta sumatoria son los múltiplos de 3, o sea, x3, x6 y listo. Solo esos. Y los demás, entonces, van a ir acá en esta otra sumatoria. Ok, x1, x2, 4, x5, x7 y x8. Ok, vean que, bueno, ahora sí voy a comentar los del ejemplo, pero no le he comentado de qué trata el ejemplo. En este caso, nos dan una función desconocida y lo que nos dicen, pues, es la cantidad de puntos, ¿verdad? Que nos dan 10 puntos con sus respectivas imágenes, que ya no nos dan, como en los casos anteriores, que teníamos directamente la función y teníamos que evaluarla, no, este es un caso diferente. Entonces, en base a esto, pues, se debe aplicar la regla de Simpson de 3 octavos, pues verificar que se puede aplicar, ¿verdad? Y luego calcular, pues, esta integral que está aquí abajo, integral de -2 a 2. Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando con la manera esta que nos acabamos de nombrar los X, Y. Ok, entonces, aplicando esta regla, recuerden que entonces la integral de -2 a 2 de f de x, que no conocemos quién es, ¿verdad? No sabemos quién es. Esto se aproxima como esto que está acá, f de x sub 0 más 3 sumatoria, y aquí en esta primera sumatoria, entonces van a ir los puntos que están en color verde, ¿ok? No me alcanza, igual no me alcanza. Y luego, en la otra sumatoria, van a estar los puntos azules, ¿ok? Y por acá más, f de xn, en este caso f de x9, ¿ok? Por acá los azules, por acá los verdes, y luego por acá los rojos. Acá siento que con uno solo saberse la fórmula ya el resto sale, ¿verdad? Hay que entender un poco al inicio la fórmula, pero después siento que no se vuelve tan complicado. Ok, tenemos esto, ¿verdad? Entonces, necesitamos algunas cosas. Necesitamos el valor de h, necesitamos pues calcular cada una de estas cosas, ¿verdad? Y luego sumar todo. Entonces, para el valor de h, recuerden que h era xn menos x0
entre el valor de n. En este caso sería x9 menos x0 entre el valor de n, que recuerden que es 9, ¿verdad? Son 10 puntos, entonces van a haber 9 subintervalos. Entonces esto por acá sería doble menos ahí, 2 más 2 entre 9, y esto pues es 4 novenos. Ok, esa es la separación que hay entre cada uno de estos puntos. Es decir, entre menos 2 y menos 14 novenos hay 4 novenos. Acá hay 4 novenos, 4 novenos, 4 novenos, y así sucesivamente hasta llegar desde menos 2 hasta 2. Listo, ahora ya tenemos el valor de h, cantidad de puntos son 10. Listo. Entonces ahora pues vamos a empezar a calcular un poco los elementos que están dentro de la sumatoria. Entonces empezamos calculando f de x0 más f de x9, que son los valores extremos, ¿verdad? Que yo simplemente los sumo y listo. Entonces esos dos valores serían, que estos valores, como les digo, ya se los dan ustedes en la tabla. Me parece curioso que den igual, ¿verdad? Seguramente es como una especie de cuadrática por ahí, o cubica, quién sabe. Entonces esto por acá daría esta expresión. Ok, ahora vamos con la expresión en verde, ¿verdad? Que sería 3 por la sumatoria de los puntos verde, ¿verdad? Que en este caso pues sería 3 multiplicado por, y ahora sí vamos aquí colocando las imágenes de los puntos en verde. Y si ustedes recuerdan acá, los puntos en verde son los que no eran múltiplos de 3. ¿Ok? Entonces, f de x1 más f de x2. Saltamos, ¿verdad? El f de x3. Saltamos el f de x6. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta f de x8 porque luego sigue el extremo que es x sub 9. Y entonces por acá pues tendríamos que hacer la suma de todos estos elementos que están aquí en la tabla. Todas estas imágenes pues hay que sumarlas. Todas estas. ¿Ok? Y cuando sumamos eso pues nos da este valor. Y entonces por acá nos está dando 3,4686. Y finalmente tenemos entonces la otra sumatoria. Las que tienen los puntos azules o las que son múltiplos de 3. ¿Ok? Que en este caso pues sería 2 multiplicado por f de x3
más f de x6. ¿Ok? Tenemos eso por ahí. Y entonces, pues, la suma nos da, por acaso, solo estos dos valores. Son iguales, ¿verdad? Curioso. Sí, tendríamos esto por acá. Y listo, ¿verdad? Ya tengo todos los valores necesarios que están dentro de la fórmula y para no trabajar toda la fórmula juntos, que luego se hace mucho. Entonces, calculando la integral de menos 2 a 2, esto es igual a 3 octavos por el valor de h, ya lo calculamos previamente, ¿verdad? Que fue 4 novenos, acá multiplicado por f de x0 más f de x9, que nos había dado menos 1,3072, más los puntos, la sumatoria, pues los puntos en verde, y no lo puso, eh, y luego los puntos en azul. Termino escribiendo grande y termino escribiendo pequeño. Ok, entonces eso finalmente pues da 0,9620. Y listo, ¿verdad? Esta vez pues sería pues el resultado. Aquí no tenemos cómo comparar, ¿verdad? Porque no tenemos pues una función original. Lo que sí podríamos tal vez hacer para comparar es pues construir acá un polinomio interpolante y luego con el polinomio interpolante integrarlo, ¿verdad? De menos 2 a 2 y luego esa integración que no es complicada, ¿verdad? Lo que es el numerito, pues compararlo con esto, un método de comparación, pero no lo vamos a realizar. Ok, entonces por acá ya concluimos con este método y vamos a pasar a un método un poco diferente de los que hemos pues analizado. Todos estos métodos que vimos previamente, estos que le mencioné acá como un cuadrito de resumen, todos estos métodos cumplen la característica de que los nodos o los puntos en el eje X están igualmente espaciados entre sí. ¿Ok? Siempre esos puntos van a tener la misma distancia, que es la distancia h, ¿verdad? Ahora, en el método que vamos a ver a continuación, que es el de la cuadratura gaussiana, acá es posible tener los puntos y que no estén igualmente espaciados. Esto es muy útil, ¿verdad? Porque ahora yo voy a poder tomar cualquier valor ahí de h a conveniencia, digamos. Y para eso vamos a conocer algunos términos que nos van a permitir tomar esos puntos así que no son igualmente espaciados. Entonces aquí vamos a ver un poco de teoría, ¿verdad? Para eso. Necesito ver un poco de teoría para pasar a los cálculos. Y entonces vamos a analizar esto. Entonces vean que todas las fórmulas de cuadratura desarrolladas hasta ahora, ¿verdad? Las que vimos previamente, fueron de esta forma, ¿verdad? Y presentan de esta forma la mayoría, donde este WK son coeficientes pues constantes, ¿verdad? Por así decirlo, el valor de H. Y luego, pues estos que están por acá son
los puntos, ¿verdad? Las imágenes de los puntos. Entonces, si ustedes recuerdan, el método del rectángulo lo que hacía era tomar pues el valor de h, que es la diferencia entre ambas expresiones, ¿verdad? Que por así decirlo era la distancia a la base, y luego la imagen del punto medio. En el método del trapecio, igual el h se obtenía de la misma manera, y luego se evaluaba en los valores extremos, y por ahí se obtenía el área del trapecio, ¿verdad? Y con sin son un tercio de por h entre paréntesis fx sub k y así sucesivamente. Así han sido todos estos métodos que hemos estado analizando. Pues por acá lo menciono lo que vimos, lo que les dije previamente, ¿verdad? Y los x sub 1 hasta x sub n son nodos seleccionados en subintervalos igualmente espaciados. Y eso es lo que hemos estado realizando hasta el momento. Entonces por acá nos dicen que existen dos grupos de métodos de integración numérica. Las fórmulas de Newton Cotes, que hace uso de subintervalos igualmente espaciados. Como les digo, es lo que acabamos de ver. Pero ahora vamos a ver las fórmulas de cuadratura gaussiana, que estos hacen uso de subintervalos que no son igualmente espaciados. Que eso es importante. Entonces, la fórmula que se utilizará en esta sección tendrá las características, ¿verdad? Aquí falta una vez. Sí, tendrá también la característica de que los nodos no están igualmente espaciados. Bueno, lo que dice ahí arriba. Ahora seguimos con un poco más de teoría, ¿verdad? En la cuadratura gaussiana, los puntos de evaluación, los que están por acá, se dicen de forma equiespaciada, como que reafirma mucho esto, ¿verdad? Hay que tenerlo mucho en cuenta, parece. Entonces se eligen de manera óptima, ¿ok? En el intervalo de A hasta B, ¿ok? Este es el intervalo. Ahora, vean que dice que se eligen de manera óptima, ¿verdad? Ese óptima puede ser confuso, ¿verdad? ¿Qué significa óptimo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Los coeficientes C sub 1, C sub 2 hasta C sub n se escogen para minimizar el error de la siguiente aproximación. Entonces, a estos valores de C sub i, están por acá, los vamos a conocer como pesos. Ahora vamos a ver cómo calcularlos, pero se van a llamar pesos. Entonces, por aquí. Y noten por acá que acá viene la fórmula, ¿verdad? Pero ahora más adelante lo vamos a ver. Esta es la fórmula de cuadratura gaussiana. Básicamente lo que hace es tomar cada uno de los pesos, porque van a ser varios, en i igual a uno, por ejemplo, y eso lo multiplican por la imagen en x sub 1, ¿ok? Y va haciendo por ahí esa suma, que no es complicada. Ahora, para alcanzar alta precisión, se escogen los valores que permiten exactitud en polinomios del mayor grado posible. Y ahorita vamos a ver que esto se le conoce como los polinomios de Legendre. Entonces, es decir, se optimiza la elección para maximizar el grado de precisión. Bueno, ahora las condiciones de C sub i y los nodos de x sub i, ¿verdad? Son los pesos y los puntos, son libres. Y son libres quiere decir que no están igualmente espaciados. Con la única restricción de que los x sub i deben pertenecer al intervalo de hasta B, ¿verdad? Es importante. Y si no, pues no tendría sentido, ¿verdad? Porque estamos integrando de A a B y si nos salimos de ahí, pues no tiene mucho chiste. Esto implica que hay dos n parámetros a determinar. Ese dos n parámetros a determinar básicamente es porque estamos pues trabajando con C sub i, que C sub i, como ven, depende de la sumatoria o del índice i, ¿verdad? Previamente, en los ejercicios anteriores, ese ese peso que utilizamos, que era el H, no dependía pues de I, ¿verdad? Simplemente era una formulita ahí y era el mismo H para todos. Aquí el C sub I sí va a cambiar, ¿verdad?
en cada, pues, subintervalo, ¿verdad? Por así decirlo. Y entonces, por eso, por ahí aparece un 12. Y luego los polinomios de Legendre brindan una elección adecuada de nodos y coeficientes para obtener la precisión deseada. Ahorita les voy a explicar qué son esos polinomios de Legendre. Son unos polinomios ahí, pues, que inventó esta persona, ¿verdad? Y que cumplen características muy específicas que funcionan por acá. Entonces, para explicar un poco gráficamente qué es lo que queremos hacer con este método de la cuadratura gaussiana, tenemos por acá una comparación. Tenemos acá la regla trapezoidal o el trapecio que vimos previamente, en donde tenemos por acá una función, ¿verdad? La función original, y por acá aplican la regla simple del trapecio para aproximar, pues, el área bajo la curva de cada una de esa función. Noten por acá que aquí hay mucho error, ¿verdad? Vean que hay bastante parte de la función que no se toma en cuenta para el área, ¿ok? Igual acá, acá más bien nos estamos pasando de la función original y por aquí hay un tramo aquí que pues, está quedando por fuera, ¿verdad? Y aquí más bien hay un tramo que está quedando sí, por fuera y aquí más bien por dentro. Entonces vean que con la regla del trapecio pues se genera un error grande, ¿verdad? Y con la regla de cuadratura gaussiana nosotros elegimos los nodos que minimizan el error, ¿verdad? A la hora de trazar, pues, por así decirlo, el trapecio, ¿verdad? Entonces noten que acá, entre estos dos puntos, ya elegidos ahí con cuadratura gaussiana, el error, pues, se ve más reducido, ¿verdad? Vean que es más pequeñito la franja ahí que se está obviando. Igual acá es más pequeñita la franja que estamos agregando de más, y aquí de la misma manera. Entonces eso busca la cuadratura gaussiana, ¿verdad? Buscar los puntos más óptimos a nosotros después, pues trazar, o sea, la regla del trapecio, trazar la regla de Simpson y así sucesivamente. Ahora bien, pasamos a esto de los polinomios de Legendre. Entonces, estos polinomios básicamente son polinomios que tienen raíces entre -1 y 1, ¿ok? Por aquí lo dice, ¿verdad? Raíces reales y distintas, todas entre -1 y 1. Es como la característica más importante. Existe por ahí una sucesión de estos polinomios, que ahorita la vamos a ver cómo sería, cómo son los primeros cinco, ¿verdad? Que vamos a necesitar. ¿Ok? Cada uno de estos polinomios de grado n, ¿verdad? Está normalizado por, por uno, ¿verdad? O sea, si yo evalúo en uno en cada uno de esos polinomios, me va a dar uno. Son ortogonales entre -1 y 1. Básicamente, como recuerda en álgebra lineal, o aquí visto de otra manera, la integral entre -1 y 1 de la función original por esos polinomios de Legendre, esa integral siempre me va a dar cero. Las son perpendiculares, entonces, este, por ahí ese resultado va a ser. Y luego, ¿qué más podemos analizar? Por acá, dichas raíces son simétricas respecto al origen. O sea, si yo tengo una raíz de -2, voy a tener una raíz de 0 y de 2. Si tengo una raíz de -4, voy a tener 0 y 4. Y así sucesivamente. Ok, esto tiene es impar. Si es par, pues no hay simetría, güey. Y los primeros polinomios de Legendre son estos que aparecen por acá. Entonces, como les digo, estos polinomios ya están definidos. No es como que yo los escribí aquí al azar o algo por el estilo, sino que la persona que los inventó, pues dijo, no, estos polinomios cumplen todas estas características, entonces le voy a poner así como me llamo y listo.
¿Ok? Estos polinomios se inventaron antes de que existiera Gauss, ¿verdad? Fue Gauss después que los implementó en este método. Entonces, en su momento, pues no servían para nada, ¿verdad? Tal vez como muchas mates actuales ahora que parece que no sirven para muchas cosas, ¿verdad? Las mates más actuales, pero puede que en el futuro, pues, se le llegue a dar un uso, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el primer polinomio, pues, de Legendre es un poco trivial, simplemente es uno, pero luego los demás, si ustedes, por ejemplo, intentan hallar los valores de x acá, ustedes van a ver que esos valores están entre -1 y 1. Vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, en este caso, n es igual a 2. Entonces, por acá lo que hacemos es un medio y despejamos como si fuera una ecuación. Por acá un medio se desaparece y entonces el x va a quedar raíz de un tercio con más menos, ¿verdad? Es una cuadrática. Entonces noten que raíz de un tercio es un valor que se encuentra entre 0 y 1, entre -1 y 1, perdón. Es el intervalo de -1 a 1, ¿ok? Y así sucesivamente con los demás. P sub 3, por ejemplo, tienen por ahí un x que se puede sacar a factor común, o sea, tienen x que es igual a 0, y los otros dos x van a ser iguales, solo que con signos contrarios, ¿ok? Y así podemos ir con los demás. Ahora, para cada uno de estos polinomios, o para cada uno de estas raíces de los polinomios, vamos a tener pesos, ¿verdad? Que son los pesos que vimos previamente. Estos pesos se obtienen con esta fórmula media extraña, ¿verdad? Que aparece por aquí, que no es nada del otro mundo, simplemente es la integral de -1 a 1. Y si ustedes ven esto que está por acá, te parece mucho a algo que ya conocemos, que son las bases de Lagrange, ¿ok? Las bases de Lagrange, dependiendo de la cantidad de puntos que estemos analizando, así es como se obtienen los pesos, que ahorita de hecho vamos a deducir cómo obtener estos pesos. Y luego, ya teniendo los pesos, teniendo pues, las raíces de los polinomios de Legendre, podemos aproximar la integral entre -1 y 1 de cualquier polinomio ahí que nos den, pues de esta manera, ¿verdad? Porque la sumatoria es de igual a 1 hasta n de los pesos, ¿verdad? En cada uno de los puntos, por la función que nos dan originalmente, evaluado pues en la raíz del polinomio de Legendre en donde estemos. Ahora, estos valores ustedes ya los van a tener en tablas, ¿ok? Los valores, por ejemplo, de las raíces de Legendre, los coeficientes para cada una de esas raíces, ya va a estar en tabla y si ustedes tienen que realizar algún ejercicio en el examen o en alguna tarea, ustedes van a poder recurrir a esa tabla. Se utiliza la tabla porque vean que el cálculo de esta expresión pues es complicado. Calcular esto en un ejercicio se vuelve muy tedioso, ¿verdad? Entonces, por eso pues se registra todos los valores en una tabla. Ahorita voy a deducir un poco esto, pero para explicarles un poco en qué consiste la tabla. Cuando tenemos n igual a 2, tenemos las raíces de este polinomio de Legendre, de este que acabamos de ver por acá. Noten que raíz de un tercio, ¿verdad? Es este mismo valor, solo que con decimales, ¿verdad? La tabla pues está colocada en, en notación decimal. Y este menos raíz de un tercio de este otro. Para cada uno de esos valores existe un peso. En este caso, pues el peso es el mismo.
¿verdad? Tiene un peso de uno en ambos casos. Ahora, para el polinomio de grado 3 de Legendre, que es el que está por acá, este, ese tiene raíces. Esa expresión, cero, que es una raíz, ¿verdad? Y como es n igual a 3, pues las raíces van a ser simétricas. Entonces, por ahí están esas raíces. Y sus pesos, que se obtienen con esta fórmula, con esta, pues son los que aparecen por acá. ¿Ok? Ven que aquí en este caso, pues, los extremos sí tienen el mismo peso, pero el valor de en medio sí cambia el peso. Entonces, ese peso, por así decirlo, es la distancia que hay entre cada uno de los nodos, ¿verdad? Que estamos tomando, que ya no es la misma distancia. ¿Sí? Y así sucesivamente con los demás puntos. Y lo máximo que vamos a analizar acá es hasta n igual a 5, pero si uno quiere puede seguir sacando ahí, ¿verdad? N igual a 6, n igual a 7, y se va haciendo súper preciso, ¿verdad? El método, pero con n igual a 5 ya es suficiente. Entonces vamos a ver cómo deducimos por acá esto, ¿verdad? Tal vez para n igual a 2 nada más. Vamos a irlo escribiendo por ahí. Vean que hay alguna desventaja que se puede apreciar por acá, tal vez. Yo lo veo como desventaja. Es que estas integrales solo funcionan entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo otro intervalo de integración, pues no me funcionaría este método. Pero hay algo que podemos hacer más adelante para mejorar esto. Bueno, entonces vamos a probar el caso con n igual a 2. ¿Ok? Vamos a poner el valor de los pesos. Entonces, para el caso de n igual a 2, como vimos previamente, teníamos el polinomio de Legendre de grado 2, que es este. Y por ahí obtuvimos que las raíces eran estas. Escribirlo así mejor. Y x2 sería 1 entre raíz de 3. Ok, ahora al final tal vez se los explico, pero ya tenía como planeado la, para la segunda ronda de exposiciones, que lo más probable es que deje una lista de ejercicios, de 30 ejercicios, ¿verdad? Para el examen, y a cada uno le va a tocar un ejercicio a exponer. Entonces, lo bueno de eso es que cuando entreguen esto, ¿verdad? Ahí yo les entrego las soluciones de los compañeros, todas juntas, y pues ahí van a tener para practicar y para una vez ganarse los puntos de la exposición. Y pues eso va a salir muy similar en el examen, ¿verdad? Esta práctica de examen. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Igual después les explico más a detalle, con más detalles. Ok, entonces tenemos por acá las dos raíces, ¿ok? Y entonces debemos obtener, pues, esta expresión. O sea, debemos obtener C sub 1, el peso 1, ¿verdad? De X, que básicamente es C sub 1, sería por así decirlo, la base 1, base de Lagrange, en X. Y si ustedes recuerdan esto, eran la productoria, ¿verdad? De j igual a 1 hasta n, j no puede ser igual a i, y por ahí teníamos muchos de esas expresiones multiplicándose. Pero acá, como tenemos solo dos puntos, entonces esto sería simplemente x menos x sub 2 entre x1 menos x2, únicamente. ¿Ok? Recuerden que cuando estamos analizando la base en 1, pues acá se coloca el otro punto, el numerador,
y abajo simplemente se restaba x1 menos x2. Ok, listo. Vamos a mover esto por acá, ¿no? Entonces por acá simplemente cambiamos los valores, ¿verdad? Y a x menos 1 entre raíz de 3 entre x1, que es menos uno entre raíz de 3. Y esto por acá daría, aguanta, a esto ya cuando ustedes pues lo simplifican, ¿verdad? Daría por acá este polinomio. Y como tenemos dos puntos, entonces va a ser un polinomio lineal. Ok, entonces, tal vez esto acá no le pongamos segundo, pongámosle así, primero base. Entonces el E1 de X va a ser esa expresión. Ahora, ¿cuál sería la base 2 de X? Pues lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso sería X menos X1, ¿verdad? Pero como estamos analizando la base en 2, entonces ahí debemos colocar X1. Y acá X2 menos X1. ¿Sí? Entonces en este caso sería por acá X más 1 entre raíz de 3, doble menos, ahí por ahí. Y acá sería 1 entre raíz de 3 más 1 entre raíz de 3. ¿Sí? Y entonces este polinomio quedaría muy similar a este otro, pero positivo. Entonces ya tengo las dos bases de Lagrange, que esas bases que están por ahí son estas expresiones, esa que está por acá. Y entonces para calcular C1, digamos el peso uno, tenemos que calcular la integral de -1 a 1 de lo que nos dio esa productoria. Que lo que nos dio esa productoria fue esto, ¿verdad? O sea, la integral de -1 a 1 de esto que está por acá. Y luego para C2, la integral de -1 a 1 de esto que está por acá. Que vamos a trabajarlo así para abajo, ¿verdad? Entonces C1 sería en este caso la integral de -1 a 1 de X. ¿Ok? Esa integral, si ustedes pues la calculan, ¿verdad? Por ahí, esto sería la raíz de 3 sobre 2 menos sobre 4 x al cuadrado más un medio de x. Y esto, como les digo, tienen que evaluarlo de -1 a 1. ¿Ok? Y entonces eso, pues evaluando, les va a dar 1. ¿Ok? Esto, como les digo, no tienen que, pues, que hacerlo en el examen, ¿verdad? Ya para eso está la tabla. Espera que no. Y luego esa otra integral lo evalúan de -1 a 1 igual. Entonces eso también les va a dar. Entonces noten, estos pesos que acabamos de calcular acá, todo esto que acabamos de hacer por aquí, son los pesos que aparecen acá, ¿ok? Estos valores. Entonces ahí les queda como ejercicio deducir los pesos para n igual a 3.
¿ok? Quizás, no estoy seguro aún, pero quizás lo deje en algún ejercicio para exponer, que no es nada del otro mundo, como vieron. Entonces quizás lo deje en algún ejercicio. Vamos a ver a quién le toca en la lotería, ¿verdad? Exponer. Pero bueno, entonces esto sería un poco de la introducción de este método. Y ahora pues vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con este método y van a ver que los pasos son muy pocos, ¿verdad? Lo que hay pues, que realizar. En este ejemplo son poquitos los pasos. Entonces tenemos en este caso que aproximar esta integral de -1 a 1 de a la x por coseno de x mediante pues la cuadratura gaussiana con n igual a 3. Entonces con n igual a 3 quiere decir que ocupamos ese n, ¿verdad? Igual a 3. Entonces vamos a tener tres raíces que van a ser estas, que salen del polinomio de Legendre, y vamos a tener pues sus respectivos pesos. Entonces, lo que debemos realizar para aproximar esta integral, recuerden, es integral de -1 a 1 de la x coseno de x, se aproxima con esta fórmula. T igual a 1 hasta 3, que es el valor de n, de c sub i, de fx sub i. Entonces, ocupamos C1, C2 y C3. Fx1, Fx2 y Fx3. ¿Quiénes son esos X1, X2 y X3? Pues X1 simplemente es menos raíz de un tercio, que esta raíz se puede ver igual en su valor decimal, 0.774596. Es que a mí no me gusta escribir todos los decimales, entonces lo escribo así de manera exacta, ¿verdad? Luego X2 sería 0 y X3 sería pues la misma raíz, pero positiva. Ahora, los pesos de cada una de estas raíces. C1 sería en este caso, este, 0.55556, que eso se puede escribir como, creo que era 8 novenos. A ver, por aquí lo ya. Sí. Ok, entonces, sí, este sería 5 novenos. C sub 2 sería 8 novenos. Y C sub 3 igual 5 novenos. Ok, a lo que voy es que estos números que aparecen en la tabla, la mayoría se pueden expresar en términos de fracciones y raíces, ¿verdad? El problema es que ya estés con n igual a 4 y n igual a 5, pues habría que calcularlos manualmente. Pero con n igual a 2 y n igual a 3, las raíces salen pues exactas por ahí y los pesos también. Entonces tengo esto, que por así decirlo salió por la tabla, solo que en su expresión exacta. Y entonces, esto que está por acá, o en específico la sumatoria, ¿ok? Esa sumatoria básicamente es C1 por Fx1
más C2 por f de x2 más C3 por f de x3. ¿Ok? Teniendo en cuenta que, ¿verdad? De f de x, pues es pues, lo que está dentro de la integrando, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a mover esto un poco por acá y voy a pasar entonces a resolverlo acá. Entonces empezamos, C1, ¿verdad? C1 habíamos dicho que era 5 novenos. F evaluada en X1. O sea, E, Euler, ¿verdad? Entonces empieza la función. Euler elevado en esto por coseno de menos un tercio, menos raíz de un tercio. Esta es la primera expresión, ¿verdad? Luego sigue más C2, que es 8 novenos, C2, por Euler elevado a la cero, coseno de cero, que es la segunda raíz, más C3, 5 novenos, Euler elevado a la raíz de un tercio, por coseno de un tercio, perdón, raíz de un tercio. ¿Qué, entonces, qué nos daría con esto? ¿Qué nos da cada uno de estos valores? Pues nos va a dar, a ver, el primero, nos da, el segundo daría ya escrito con 4 decimales, y el último nos daría eso. Y entonces finalmente la integral pues nos está dando este valor. Y listo. Entonces, así es como se aplican los métodos de cuadratura gaussiana. Vean que con la tabla sale todo, ¿verdad? Con la tabla, pues, con la tabla y entender un poco la fórmula, pero la fórmula no tiene mucha ciencia. Entonces, para que lo tenga por ahí en cuenta cómo realizar estos cálculos. Ok, entonces, vean que el valor, aquí sí podemos compararlo con el valor real. El valor real de la integral, aquí está, es esto, ¿verdad? Que está por acá. Entonces, noten que se aproxima muy bien en las primeras 4 cifras, ¿verdad? Cuatro, no, las primeras 5 casi. En las primeras 5 cifras se aproxima muy bien al resultado. Entonces, noten que este método de cuadratura es pues, bastante exacto, ¿verdad? Y ¿qué más? Si ustedes, pues, y al igual que métodos anteriores, si ustedes aumentan el valor de n, pues la integral en algún momento se va a volver más bien la misma, ¿verdad? Porque esto es tan preciso que van a tener un muy buen pues, resultado. Ok, entonces en esto consiste el método de cuadratura gaussiana. Como les digo, este método es bastante eficaz, pero tiene la desventaja que sus límites de integración pues están entre -1 y 1, entonces está bastante restringido a ese intervalo. Por aquí hay algunos ejercicios
A alguno le va a tocar exponer alguno de estos. Muy probable que el 7, ¿verdad? A alguno le toque exponer. Pero entonces vamos a ver qué pasa ahora, pues cuando queremos realizar cuadratura gaussiana en intervalos, pues que no son de -1 a 1, o sea, de intervalos cualquiera que yo quiera. ¿Sí? Entonces, para eso, por ahí podemos hacer un trucazo, ¿verdad? Podemos hacer un cambio de variable que va a ser el siguiente. De hecho, ahorita vamos a ver dónde sale, porque verlo así, a como está acá, pues medio extraño, ¿verdad? Entonces, una integral eh, que tenga estos límites de A hasta B, son valores arbitrarios, ¿verdad? Se puede transformar en una integral sobre -1 a 1, o sea, pasar de una integral de 0 a 10, por ejemplo, a una integral de -1 a 1, utilizando el siguiente cambio de variable. Por aquí nos dicen este cambio de variable. Y vamos a ver de dónde sale esto, que sí, como está, pues, extraño, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar por acá lo siguiente. Vamos a trazar y vamos a decir que este es el eje T, ¿verdad? Porque ahí utilizan T en el cambio de variable. X, vamos a colocar por acá el valor de A y el valor de B, que son, por así decirlo, los límites de integración. Y vamos a hacer un cambio de variable. ¿Ok? Entonces, ese cambio de variable, queremos que la integral pase de A a B a que sea de -1 a 1. Entonces, aquí vamos a colocar el -1 y aquí voy a colocar el 1. ¿Ok? Y entonces, estos puntos que están por acá, bueno, si no, este y este, que son los puntos A, -1 y B, 1, vamos a trazar pues una recta entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Yo lo que quiero, por así decirlo, es cambiar el A y el B, ¿verdad? Que son los valores en X, por los valores en T, que son de -1 a 1. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso lo hago yo, pues calculando acá la ecuación de la recta, ¿ok? Que va a quedar en términos de A y de B. Y luego al calcular esa ecuación de la recta, que va a ser esta, ¿verdad? Que está por acá. Yo de ahí despejo el X. ¿Ok? Despejo el X para que quede en términos de T. Y ahora sí voy a tener pues que trabajar con eso. ¿Ok? Entonces es como un truco ahí bastante útil que uno puede utilizar. Y pues vamos a, obviamente, a deducirlo. Para eso vamos a calcular pues esta recta. Y vamos a decir que esa recta es T, ¿verdad? De sub X. Y para calcular esa recta, recuerden que necesitamos pues resolver esta fórmula. Que la normal es con Y, ¿verdad? Y igual a mx más b. Aquí en este caso, como el eje horizontal, el eje vertical, perdón, es T, entonces llamaremos. Entonces empecemos con la pendiente. Entonces, M es igual a Y2, X2, bueno, así. Y por acá X1 y Y1. Entonces, Y2, eso sería, entonces,
Uno menos menos uno entre x2 menos x1. ¿Ok? Por ahí tenemos entonces el valor pues, de m, que sería en este caso 2 entre b menos a. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación de la recta va quedando de la siguiente manera. De hecho, esta variable yo mismo le doy otro nombre, ¿verdad? Porque luego aquí se nos va a hacer un colocho. Va a ser. Entonces ahora ocupo calcular pues el valor de R. ¿Ok? Entonces para el valor de R vamos a utilizar el punto, cualquiera de los puntos que nos dan. En este caso utilicemos el punto B,1. Entonces tenemos por acá esta ecuación de la recta. Y entonces yo ya tengo que este valor de X es B y este de T es 1, ¿verdad? Por eso que está por acá. ¿Ok? Entonces yo tendría acá 1 igual a 2B entre B menos A más R. Y ahí simplemente tengo que despejar a R. Y vean que toda esta ecuación de la recta pues debe quedar en términos de lo que está en este plano, ¿verdad? En este eje, que debe quedar en términos de A y B y de constantes. Entonces si yo despejo R de acá, R me va a dar B menos A menos 2B entre B menos A. Y entonces esto sería igual a, este, sería igual a esto. ¿Ok? Y listo, entonces la ecuación de la recta sería T igual a más R, o esto, ¿verdad? Que es lo que acabamos de calcular. Y esto podemos colocarlo pues en una sola fracción, si queremos. Y esto que ven por acá, pues es lo mismo que teníamos en un inicio, ¿verdad? Es, ¿ok? Es lo mismo. Entonces ahí lo que hicieron básicamente fue, pues, obtener la ecuación de la recta. Si queremos escribir esta recta que tiene en términos de x, ¿verdad? Que eso es lo que queremos hacer. Queremos escribir el x en términos de a, b y pues ahora la variable va a ser t. Entonces simplemente por aquí despejamos. Y entonces x por acá va a quedar entre 2. ¿Ok? Entonces para que entiendan un poco cómo se obtiene esto, ¿verdad? Por si en el examen pues no se acuerdan de la fórmula, ¿verdad? Que no creo. Puede ser que en el examen tenga un megaforro ahí, que no voy a ver. Pero bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta cómo obtener, por si en algún momento se les olvida. Entonces, listo, ¿verdad? Hacemos este cambio.
Y pues vamos a hacer un ejemplo con este cambio que acabamos de realizar por acá. Hacemos este ejemplo y pues vamos a descansar. Y sí, en la tarde venimos a ver un poco de la última presentación. Ok, entonces vamos a resolver este ejemplo. Nos dicen, pues, que debemos realizar el cálculo con cuadratura gaussiana, con n igual a 2 de esta función y con límites de 1 a 3. Ok, aquí ya no es límite bonito, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar pues esto que vimos previamente. Entonces, ¿qué hacemos acá como primer paso? Lo primero que realizamos pues es hacer el cambio variable, este que está por acá. ¿Ok? Entonces ocupamos esto, está por acá. Ahora, el valor de b y de a pues son los límites de integración, ¿verdad? De b y este es a. Entonces aquí sería 3 menos uno más uno más 3 entre 2. Esto pues sería 2t más 4 entre 2 y esto es entonces t más 2 y listo. Libre. Entonces ahora mi nuevo x va a ser t más 2. Ok, ahora voy a trabajar toda la integral en términos de t. Entonces aquí en vez de x voy a colocar t más 2, voy a quedar a la 6. Aquí colocamos t más 2 y aquí colocamos t más 2. Ahora, algo importante. Creo que aquí no venía, pero vean que el dx debemos escribirlo también en términos de t, ¿verdad? Básicamente el dx se obtiene derivando esta expresión, ¿ok? Derivando a ambos lados. Entonces, si ustedes derivan esto, les queda dx igual a un medio de b menos a, un medio de b menos a por dt, ¿ok? Y la derivada de t sería uno por dt, ¿ok? En otras palabras, para que no se compliquen con la fórmula, cuando ustedes ya tengan la expresión de x, simplemente esto ustedes lo derivan de manera implícita. Ustedes ya saben que x es esto. Entonces, dx pues, va a ser la derivada de esta expresión, que simplemente es dt, ¿ok? Nada más. Obviamente, si aquí hubiera quedado esto al cuadrado y aquí entre 2, pues aquí va a cambiar esto, ¿verdad? Aquí sería 2t entre 2. Entonces, eso depende de la expresión que les quede por ahí. Entonces, la integral, vamos a reescribirla. La integral de 1 a 3 de x a la 6 creo que era. A ver, ¿no? Esto
podemos escribirlo como la integral de -1 a 1, por eso estamos escribiendo todo en términos de t, de x a la 6 sería t más 2 a la 6 menos t más 2 al cuadrado, seno de t más 2. Y por acá, en vez de dx, escribimos lo que obtuvimos previamente, el del dx, ¿verdad? Que obtuvimos dt únicamente. Ok, entonces vean que pues tenemos una nueva integral, ¿verdad? Y todo este cambio lo hicimos pues para utilizar cuadratura gaussiana, porque cuadratura gaussiana ocupamos que los límites estén entre -1 y 1. Entonces listo, ya a partir de acá el ejercicio se transforma en un ejercicio como los que hicimos, bueno, como el que hicimos previamente, y básicamente pues debemos obtener las raíces y los pesos. Entonces, según la tablita que estaba por allá arriba, teníamos que T1, ¿verdad? Estamos trabajando con T, recuerden, es menos raíz de 3 sobre 3, que allá arriba aparece escrito como en decimales, ¿verdad? Y T2 sería pues raíz de 3 sobre 3. Los pesos, en este caso, recuerden que en ambos casos era pues 1, ¿verdad? Y entonces con eso pues debemos aproximar esta integral, que si ustedes recuerdan, para aproximar esta integral, toda esta integral, debemos pues calcular esta sumatoria. Aquí es TI. Entonces, en otras palabras, ocupamos C1 por F de T1 más C2 por F de T2. Como C1 y C2 son 1, como estos son 1, entonces al final lo que tengo que hacer básicamente es pues hacer esta suma de las imágenes de T1 y T2. Entonces, ¿quién es F sub T? Pues F de evaluante, perdón, sería pues todo esto. ¿Ok? F evaluante sería, ¿ok? Entonces por ahí tengo que hacer pues las evaluaciones. Empecemos acá con raíz de 3 sobre 3. Creo que aquí lo escribí de diferente manera. No, ahí. Esto a la 6. Ok, y esto ahí aproximadamente da 7,697. Y ahora para la otra expresión es muy similar, solo que ahora por acá lo que hacemos es pues aquí colocar el doble menos, ¿verdad? Acá quedaría más, más.
o más bien colocar el positivo, más bien, ¿verdad? Entonces haremos eso por ahí y esto nos da aproximadamente. Entonces, de nuevo, T1 y T2, pues son estos valores que salen de la tabla junto con sus pesos. Toda esta expresión que está por acá, cuando dice el cambio de variable, pues es f evaluado en t, mi nueva función. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, pues es evaluando en cada uno de esos puntos. ¿Ok? Y entonces, pues listo, ¿verdad? Ahora tengo que hacer nada más la suma entre ellos dos. Eso entonces aproximadamente es, y esto entonces es, la suma de esto, y listo. ¿Ok? Entonces, para que noten, pues la variedad de este tipo de ejercicios, ¿verdad? Y no tiene mucho misterio, ¿verdad? Todos los ejercicios que se parecen a esto, digamos, o los que tienen, los que uno debe calcular con cuadratura gaussiana, pues aplican los mismos pasos. Ok, aquí sí que no hay quite, ¿verdad? El mismo cambio de variable, la misma tabla, se aplica, ¿verdad? Lo único que va a cambiar, pues, es la función que ustedes les den y los límites de integración. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, porque si no, entonces nos veríamos en la tarde, ¿verdad? A la 1, para trabajar un poco de ecuaciones diferenciales. Y si tienen dudas, ¿verdad? Y me avisan, ¿verdad? Y después de la clase.